Como podrán darse cuenta, la grabación se reinició. Continuamos con nuestro tema. Pero antes, no sé si estén presentes, por vía informativa nada más, no recibí los trabajos de Heidis o Yeidis Anaya, Magda Johanna Orduz, Juan Sebastián Ordóñez, Santiago Pedraza y María Valentina Pavón Carvajal. El plazo se venció a las 6 de la tarde del día de hoy. Continuamos. El estado de conmoción interior, otro de los estados de excepción, que repito por última vez, corresponde más o menos a lo que conocimos los viejos como el estado de sitio, hace más de 20 años o 20 años antes de la vigencia de la Constitución del 91. ¿Qué prevé la Constitución al respecto? Que en casos de una grave perturbación del orden público, no cualquier clase de desorden público, sino una grave perturbación del orden público, perturbación de tal entidad que atente en forma inminente contra la estabilidad e institucionalidad del Estado colombiano, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurado o solucionado mediante el ejercicio de las potestades normales de policía, el presidente, también con la firma de todos sus ministros, puede declarar al dictado de la Constitución el estado de conmoción interior, ya sea en todo el territorio de la República o en una fracción del territorio de la República, el afectado por la conmoción, por un término no mayor de 90 días. Pero ese término es prorrogable, según la Constitución, hasta por dos periodos iguales, total de que podría ser 270 días máximo. Pero el segundo requiere de previo concepto favorable del Senado de la República. ¿Qué facultades le da el estado de conmoción interior al gobierno? Pues todas las necesarias para conjurar, para solucionar las causas de esa conmoción, de esa perturbación grave del orden público, y para impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos presidenciales de conmoción interior pueden suspender las leyes que choquen con las necesidades de la solución de los problemas del estado de conmoción, es decir, que sean incompatibles con este estado excepcional, normas que perderán su vigencia tan pronto se declare restablecido el orden público, pero la Constitución faculta al gobierno para prorrogar su vigencia hasta por 90 días más. No es cortar de tajo la vigencia de esos decretos que buscaban solucionar un problema de perturbación del orden público. Es muy estricta la Constitución porque esto se puede prestar a abusos del Ejecutivo. Dice la Constitución que dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o a una de las prórrogas del estado de conmoción, el Congreso debe reunirse por fuerza de la Constitución, pero por derecho propio, no es necesario convocarlo. Y el presidente deberá informar de una manera clara, motivada, las razones de la declaración.
o de la prórroga, ¿verdad? Hay un principio, una orden constitucional que es inquebrantable, so pena de violar la Constitución. Solo podría variar por un acto legislativo que la reforme. Dice la Constitución que bajo ninguna circunstancia los civiles pueden ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. Ustedes saben que es una justicia que marcha paralelamente con la justicia ordinaria y con los procedimientos autorizados por la Constitución para los territorios indígenas. Como principio general, en los estados de guerra exterior y conmoción interior, no pueden suspenderse los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos, ni de las libertades fundamentales consagrados por la misma Constitución, y siempre deberán respetarse las normas del derecho internacional humanitario. Recuerden que en todos estos casos, la acción y las facultades del gobierno están reguladas por una ley estatutaria. La ley le asigna también al presidente, en ejercicio de estas facultades extraordinarias, responsabilidad política, que en mi opinión, la responsabilidad política sin unas consecuencias prácticas es un simple saludo a la bandera. Pero bueno, eso dice la Constitución. También a los ministros, cuando se declare sin motivo un estado de excepción. Por supuesto, también responderán políticamente por cualquier abuso en ejercicio de esas facultades o atribuciones extraordinarias. Corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre la exequibilidad o constitucionalidad de los decretos legislativos, y el gobierno está en la obligación de remitirle al día siguiente de su expedición a la Corte esas normas, esos decretos presidenciales. Ahora bien, si no obedece esa orden constitucional, si el gobierno no remite esos decretos presidenciales, la Corte, de oficio, autónomamente, por su propia voluntad, pues asume su conocimiento de manera inmediata. Esto, en resumen, son las generalidades del estado de conmoción interior. Y pasamos al último de los estados de excepción, que es el estado de emergencia. Dice la Constitución que cuando sobrevengan algunas situaciones distintas del estado de guerra exterior y de conmoción interior, pero que perturben o amenacen perturbar de manera inminente y grave el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, pues el presidente constitucionalmente quedará facultado para que, igualmente con la firma de todos sus ministros, declare el estado de emergencia. Le han solicitado al presidente que en este recrudecimiento del desorden público, de los asesinatos, de las masacres que ya se dan con un número exagerado y además con una periodicidad muy pequeña. Cada rato estamos hablando de masacres, del asesinato de líderes sociales, etcétera. Se le ha recomendado al presidente que declare el estado de emergencia, ya sea por grave
perturbación social, ecológica, y ustedes saben que la ecología incluye a los hombres, incluye a las personas en interacción con el medio ambiente. O económico, porque también todos estos desórdenes pues repercuten en el estado económico de la nación colombiana y de los particulares. Bueno, en cada caso en que se declare estado de emergencia, por las razones ya expuestas, se puede declarar por periodos hasta de 30 días y sumados periodos consecutivos no pueden exceder de 90 días del año calendario. Esos decretos tienen fuerza de ley, lo repito, y únicamente pueden dirigirse, estar orientados a conjurar, a solucionar la crisis, en cada caso particular, e impedir la extensión de los efectos de esa grave perturbación o amenaza del orden económico, social, ecológico o derivados de la grave calamidad pública. Mediante estos decretos y con sujeción a la Constitución, el Ejecutivo puede establecer nuevos tributos o modificar los existentes, pero en forma transitoria. Dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, normalmente es anual, pero el Congreso durante el año siguiente puede otorgarle a estos decretos tributarios o fiscales carácter permanente, de acuerdo con las circunstancias que se vivan, incluso después de superado este desorden institucional. Ahora bien, el gobierno está en la obligación constitucional de convocar al Congreso para informarle sobre el término dentro del cual hará uso de las facultades extraordinarias en un lapso no superior de 10 días al vencimiento de ese término. De otro lado, el Congreso tiene la obligación constitucional de examinar el informe del Ejecutivo, primero sobre las causas del estado de emergencia y sobre todas y cada una de las medidas adoptadas. El Congreso debe emitir un pronunciamiento expreso sobre la conveniencia y oportunidad tanto de las causas como de las medidas que se tomen en el estado de emergencia. Ahora bien, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, el Congreso tiene la facultad para derogar, modificar o adicionar los decretos legislativos que haya dictado bajo estas circunstancias el gobierno. También la Constitución, en este caso de los estados de emergencia, como en los estados de guerra y conmoción interior, se le asigna al presidente y sus ministros responsabilidad política por la declaración inmotivada de estado de emergencia y también por los eventuales abusos que comete el gobierno en uso de las facultades extraordinarias. Les decía que se ha pedido que se declare el estado de emergencia, ya sea nacional, regional o local, por todos estos desórdenes, crímenes, inestabilidad social, económica, etcétera. Pero algunos observadores, con mucha razón, dicen que eso puede fomentar un abuso del poder por parte del gobierno. Quiere decir
que desborde los límites de las facultades y vaya más allá de lo que la Constitución consagra. Y sabemos que eso de responsabilidad política es básicamente un simple enunciado constitucional. Recuerden que todos los juicios que se hacen a funcionarios, aquí se han llamado al Congreso para que respondan por responsabilidad política al ministro de Defensa, al ministro de Hacienda, que renunció porque sabía que de pronto lo destituía el Congreso, lo sancionaba con destitución. Pero en realidad, miren ustedes lo que está pasando con la ministra de las TIC, que según algunos entendidos, pues tiene un compromiso muy profundo y muy evidente con el problema de ese billón y pico de dineros destinados a conectar electrónicamente, virtualmente, a las regiones más desfavorecidas del país. Dice que la ministra dice, por ejemplo, que ya está solucionado el problema de los 70.000 millones que le adelantaron a la persona jurídica que se ganó esa licitación. Pero también se dice que la ministra pecó o bien por mala fe o por incompetencia, porque un contrato de esa naturaleza no puede haber sucedido a las espaldas de la ministra. Pero esto para ilustrarles que, como dijo algún titular de una emisora, dijo, aquí no pasa nada. Eso me parece muy grave, a ustedes los debe alarmar y los debe prevenir perdón, en el sentido de entender que ustedes están llamados como nuevos juristas, probablemente miembros de la administración pública, administradores de justicia, legisladores, funcionarios, etcétera, les corresponde asumir las banderas de esta generación que los antecede para hacer lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Darle un revolcón a la organización política, judicial, legislativa de este país, erradicar la corrupción, erradicar el tráfico ilegítimo de las drogas prohibidas, propender por una mayor seguridad social de la comunidad, que uno no lo piense dos veces para salir a la calle o para tomar un viaje por carretera, por ejemplo. No sé si ustedes hayan captado, pero el momento que vivimos es muy grave desde el punto del orden social, desde el punto de vista del orden económico. Por supuesto, hay un factor que no se podía prever y cualquier gobierno se vería a gatas para solucionar lo que es el de la pandemia. El gobierno no es culpable de eso, pero sí es culpable de la imprevisión, es culpable de las mentiras que se le ha dicho a la comunidad respecto del manejo de la prevención y de la vacuna contra esa pandemia terrible que todavía nos azota. Es esperanzador saber que en Santander y en Bucaramanga particularmente, pues los índices de contaminación y de muertes han bajado. Pero de manera muy importante y notoria. Y además ha crecido la
disponibilidad de servicios médicos, de camas destinadas y de equipos de oxigenación destinadas a atender a los pacientes del COVID-19. Sigamos. Por supuesto, la Corte Constitucional tiene la potestad de decidir sobre la exequibilidad de los decretos legislativos de emergencia inmediatamente al día siguiente de su expedición. Y si la Corte decide que riñen con la Constitución, pues los deroga simplemente y no tiene eficacia. Hay una orden del constituyente primario que es que estos decretos del estado de emergencia de ninguna manera pueden desmejorar los derechos y garantías sociales de los trabajadores colombianos. Por supuesto, el estado de emergencia, así lo consagra la Constitución, no suspende su vigencia, la vigencia de la Constitución política que continúa operando, funcionando en su integridad. Finalmente, hablemos de los decretos ejecutivos. Son decretos que atienden, por supuesto, alguna previsión específica de la Constitución y solo los puede decretar el gobierno en los casos que la misma Constitución señala. Y esos casos están contenidos dentro de las funciones, las atribuciones que la misma Constitución le hace al Ejecutivo. En ese orden de ideas, digamos que la Constitución, además de todo lo dicho, le confiere al presidente de la República, en su calidad de suprema autoridad administrativa, algunas potestades que van a facilitar el funcionamiento del gobierno, como, a título de ejemplo, nombrar y separar libremente a los ministros del despacho, y eso se hace mediante decretos ejecutivos, a los directores de departamentos administrativos que forman, por supuesto, parte del ejecutivo, de la administración del gobierno, nombrar agentes diplomáticos y consulares, presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales que antes conocíamos como fundaciones públicas, ya no existen, ahora son establecimientos públicos nacionales. Yo les sugiero, para claridad de todo esto, que hagan una especie de un cuadro comparativo de todos los estados de excepción, comenzando por el estado de guerra exterior, el estado de conmoción y finalmente el estado de emergencia o los estados de emergencia. Pueden considerar las causas que dan lugar a su declaratoria, pueden hablar también o pueden registrar en ese cuadro comparativo las razones, la duración, los requisitos especiales, la terminación de esos estados de emergencia, de guerra exterior y de conmoción interior, etcétera, para que nosotros hablábamos de cuadros sinópticos. Actualmente hay que hacer mapas mentales o mapas conceptuales. Ustedes verán la modalidad que consideren conveniente para mayor comprensión y sistematización mnemotécnica de estos asuntos de importancia capital. Y con esto terminamos, grosso modo,
lo atinente a nuestro ordenamiento jurídico, jerarquización de las leyes, en el cual incluimos los decretos ejecutivos del presidente de la República por su especial importancia. Ya les dije que dentro del ámbito regional, distrital o municipal, también los alcaldes y gobernadores pueden dictar decretos ejecutivos, pero con un alcance ya sea regional o local, no pueden equipararse a leyes de la República. Pasamos al orden jurídico. Ya vimos la jerarquización de las normas y vamos a ver el orden jurídico. En el sentido no del sometimiento de la comunidad a las leyes de la nación, del Estado colombiano, sino en lo referente a que las normas legales, las leyes de la República, rigen áreas específicas de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, les repito, esto del orden jurídico responde a un criterio de especialización normativa, de control social y del derecho, y así hablamos, por ejemplo, del derecho civil, derecho penal, etcétera, etcétera. Dentro de este criterio de especialización de las normas de derecho, es necesario, es imprescindible hacer referencia a la división o clasificación del derecho en nuestro medio. A ver, ¿qué entienden ustedes por división? Como desde el punto de vista semántico. Una separación. ¿División qué es? ¿Quién habla? Alejandra, Doc. No la veo acá. La primera, si no estoy mal. Alejandra, pero no aparece su micrófono abierto. Bueno, Alejandra, cuéntenos, división, ¿qué entiende usted por división? Desde el punto de vista semántico, no jurídico. Sí, señor, como una separación o partición de algo. Una separación o partición, sí señora, esa es la idea genérica, ¿no? Es simplemente la distribución de un todo en sus partes. ¿Recuerdan ustedes lo que les hablaba? O no sé si con ustedes o con otro grupo. De las partes alícuotas y las partes alicuantas de un todo. Sí hemos hablado de eso y lo recuerdan. A ver, Alejandra. Sí, señor, lo hemos hablado. ¿Y lo recuerdan? ¿Quién lo recuerda? Como concepto genérico, no estoy hablando de conceptos jurídicos, pero eso se aplica también en el trajín de estas cuestiones legales, que son partes alícuotas y que son partes alicuantas. Cultura general. A ver. Las partes alicuantas son las cantidades que se hallan contenidas en otra, pero no en un número exacto de veces. Las alícuotas también se encuentran en un todo, ¿no? Dividen un todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Una parte alícuota y una parte alicuanta. Muy simple para que no lo olviden. Una parte alicuanta o las partes alicuantas dividen exactamente a su todo. Yo les di un ejemplo aritmético. Hay partes de un número de 12, por ejemplo, el número 12, que lo dividen exactamente. 2 por 6, 12, 3 por 4, 12, 4 por 3, 12, 6 por 2, 12.
no quedan residuos, no sobra ni falta nada cuando se aplica una parte, el número de veces necesarias para completar el todo. Pero, por ejemplo, 5 no puede ser una parte alícuota, es una parte alicuanta, porque no divide exactamente el todo. 5 por 2, 10, quedarían sobrando 2 unidades. 5 por 3, 15, faltan 3 unidades. ¿Entienden? Visto así de una manera muy somera, muy simple, ¿entienden el concepto? Y claro que tiene repercusiones jurídicas cuando hablamos, por ejemplo, en títulos valores, en el tema de títulos valores, el capital social de una sociedad comercial, por ejemplo. El valor de un bono ordinario se dice que son partes alícuotas de un todo. En el caso de las acciones, en las sociedades por acciones, pues la suma de todas y cada una de las acciones deben corresponder al total del capital de la sociedad, ya sea simplemente suscrito, pagado, autorizado, pero corresponden a la totalidad, no pueden quedar fracciones ni por exceso ni por defecto. Lo mismo en los bonos corporativos, que son partes alícuotas, esos bonos, de un crédito colectivo, mediante el cual las entidades autorizadas por el gobierno y por la ley pueden emitir para efectos de cubrir su iliquidez, sus faltantes de caja. Y las personas pueden suscribir esos títulos, esos bonos, como una forma de inversión para la entidad emisora de financiamiento, para los que la suscriben o los que suscriben esos bonos, es una cuestión de inversión. Bueno, entonces ya saben lo de las partes y qué división, básicamente la distribución de un todo en sus partes. ¿Qué entienden? A ver, Alejandra, que la única que tuvo la iniciativa de hablar, por clasificación, desde un punto de vista simplemente semántico. Clasificar qué es, qué clase de verbo es, cuál es la acción que ilustra la clasificación o que cumple quien clasifica. ¿Qué es lo que hace una persona que clasifica? A ver, Edward. Doc. Levantó la mano Edward. Una opinión, por favor. Sí, señor. Sería pues completamente lógico con la división, van de la mano, ya que la clasificación es como un ordenamiento de ese tema, un ordenamiento más lógico, como de los géneros de esa división. Gracias, Edward. Sonia, Amanda, ¿qué opina usted? Profe, sería agrupar por áreas. Por áreas. Sí, es. En parte tiene toda la razón. Sonia Amanda, ¿qué opina? Sí, profe, yo fui quien aportó la idea. Pero Agrupar de por áreas. división y de clasificación, ¿cuál es su idea? ¿Me la repite si ya la digo? Agrupar por áreas. Agrupar por áreas. Pero área da una idea superficiaria, ¿no? Asignar. Asignar. Eso es distribuir. Tiene razón, tiene relación con eso. Perdón, ¿quién habla? John Suárez. A ver, John, ¿quiere complementar la idea? Es una asignación de características específicas a algo. Asignación de características específicas. Un poco confuso el concepto. Mire, fácilmente,
de la manera más elemental. Cuando hay una pluralidad de cosas, es la distribución en grupos, atendiendo que bien a sus semejanzas de las cosas de un grupo o de sus diferencias. Por ejemplo, si hay una pluralidad de frutas, decimos que estamos clasificando las frutas cuando las distribuimos por su naturaleza, peras, manzanas, papayas, etc. Luego, simplemente la distribución de las cosas en grupos atendiendo o bien sus diferencias o bien sus semejanzas. Bueno, espero que haya quedado claro. El marco general, antes de pasar a la división y a la clasificación del derecho, esto es al orden jurídico, en términos generales, digamos que el derecho como ciencia en nuestro medio está dado por el derecho norma, porque nuestro derecho gira en derredor de preceptos jurídicos. Normalmente están por escrito y codificados. John Anderson tiene abierto el micrófono. Puede cerrarlo, gracias. Entonces, el derecho, hablamos del derecho normal, el derecho como ciencia en nuestro medio, pues tiene dos grandes manifestaciones. El derecho objetivo, que les repito, es el derecho norma, la legislación, eso es derecho objetivo, y de otro lado los derechos plural subjetivos, al cual, si el tiempo no lo permite, le daremos un tratamiento particular. El derecho objetivo es el derecho precepto legal, el derecho legislado es el derecho norma. Los derechos subjetivos son aquellos potestades, beneficios, prerrogativas que la Constitución y las leyes le reconoce y le garantiza a las personas por el solo hecho de serlo. Entonces, hay derechos individuales que los confundimos normalmente o pueden confundirse con los derechos fundamentales. Los derechos familiares son derechos subjetivos. Los derechos económicos, tenemos derechos reales y derechos personales. Y finalmente los derechos políticos, que se concretan fundamentalmente en la facultad de elegir y ser elegidos y están reservados para los ciudadanos. Bueno, el derecho objetivo, el derecho norma, como les digo, hacemos un acápite aparte de los derechos subjetivos y en su momento les daremos el tratamiento requerido. Pero el derecho norma, el derecho objetivo, pues tiene una doble división. O es derecho objetivo sustantivo o es derecho adjetivo, que también lo conocemos como derecho procesal o procedimental. A su vez, el derecho sustantivo tiene sus ramas. Primero se divide en público y privado. El público tiene diversas manifestaciones como el penal, el constitucional, etc. Y el privado tiene también sus divisiones como el derecho civil, el derecho comercial, fundamentalmente. Algunos consideran, por ejemplo, que el derecho de familia, el derecho agrario, etcétera, deben considerarse más que derecho público o privado como derecho social, porque en su normativa consagra principios, preceptos, tanto de orden público como de derecho privado o de orden privado. Ese es el tema que vamos a iniciar en este momento.
Entonces, digamos que el derecho objetivo, el derecho norma, está representado por un conjunto, más que un conjunto, un sistema de principios y de normas de conducta, esto es, normas jurídicas, que nos señalan a los individuos de una comunidad que vivimos en sociedad, tanto sus derechos como sus obligaciones. El carácter general de la ley, ustedes deben saberlo, no es otro que mandar, prohibir, permitir o sancionar. Pues básicamente el derecho sustantivo se ocupa de consagrar derechos y deberes. Como vimos en aparte de nuestro estudio, las normas jurídicas de derecho objetivo son de carácter general, erga omnes, espero que no lo hayan olvidado, y la observancia de esas normas jurídicas es obligatoria. Está garantizada por el poder coercitivo del Estado. Ya vimos las características de las normas jurídicas, incluso por comparación con normas de otra entidad. Los derechos subjetivos fueron y han sido concebidos y reconocidos y garantizados por el Estado para que las personas en sociedad, en resumen, puedan realizar sus planes de vida, por supuesto, dentro del marco de la ley siempre. Luego se trata de, como ya lo advertí, de facultades, de prerrogativas, de potestades y, perdonándome la redundancia, de derechos reconocidos por el derecho norma, por el derecho objetivo y que garantizan a los individuos la posibilidad de lograr esos propósitos de vida, de desarrollo personal, de actividad personal, de vida productiva, de vida en sociedad ordenada, para cumplir sus propósitos. Jurisprudencial y doctrinalmente, les repito, los derechos subjetivos se vienen clasificando como individuales, que son los derechos de la personalidad, patrimoniales, familiares y políticos. Pero pasemos al derecho objetivo o derecho norma. Vimos que la primera clasificación es derecho sustantivo, objetivo sustantivo y objetivo adjetivo, que también se denomina procesal o procedimental. El derecho objetivo sustantivo, lo repito, se expresa en normas y principios jurídicos que regulan las condiciones de existencia del Estado, la organización social y la conducta de los sujetos, personas naturales o jurídicas, que viven en sociedad. Ese derecho sustantivo, que básicamente consagra tanto obligaciones como derechos para los asociados, para la comunidad, tiene una gran clasificación, una primera y gran clasificación, que es derecho sustantivo, público y privado. A su vez, el derecho público, que contiene normas jurídicas específicas y principios generales que regulan la organización, la constitución y la actividad del Estado, sus relaciones con otros estados y la interacción del Estado con la comunidad, tiene una división. Y ahí encontramos entonces expresiones del derecho público en el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho tributario, el derecho aduanero, el derecho laboral y el derecho internacional público, fundamentalmente. A ver, ya hemos hablado sobre 3 expresiones jurídico-políticas que son propias del derecho público.
y que es necesario desde ahora distinguir, porque realmente todos aluden a nuestra patria, a Colombia, que son, creo que ya lo hablamos, y entonces si alguno lo recuerda, nos ilustra nuevamente al respecto, que son los conceptos de Estado, nación y país. Espero una mano voluntaria arriba y que nos haga esa comparación. Ahora bien, si no hemos hablado de eso y no conocen esa distinción de esas palabras, de esos conceptos jurídico-políticos, pues simplemente alguno también tome la iniciativa y me informan que ese tema no se ha tratado. Y con mucho gusto lo desarrollamos enseguida. Pero necesito que ustedes se expresen. O tengo que señalar particularmente a alguno o algunos de ustedes. Profe Sonia, la verdad es que no recuerdo haber tratado ese tema. Listo. ¿Alguna otra opinión al respecto? ¿Alguien que piense que ya lo hemos tratado? Sonia dice que no lo hemos tratado. Bueno, no invirtamos más tiempo en esto. Si alguna vez digo, no perdamos más tiempo en esto, por favor me corrigen, porque aquí no venimos a perder el tiempo, sino a invertir tiempo en el proceso formativo. Bueno, muy simple y sobre todo para que mnemotécnicamente lo sistematicen ustedes. Para si alguien duda de la expresión mnemotecnia, se refiere a la memoria, ¿no? Técnicas de la memoria, mnemotecnia. El Estado. Estamos hablando de Colombia. Ahora, el Estado colombiano es un concepto absolutamente político y tiene que ver con gobierno. Política es gobierno, formas de gobernar, etc. Entonces, cuando oigan Estado, están hablando de Colombia como un concepto o se está haciendo una concepción política de Colombia. Cuando hablamos de país, es una visión objetiva de Colombia que agrupa conceptos tan diferentes, pero concretos, como el territorio, como la población, como las tradiciones, como el folclore, como las costumbres, etc. Eso es el concepto de Colombia como país. Y Colombia como persona jurídica, territorial por supuesto, es lo que conocemos como nación. De los tres conceptos, el que hace alusión a la personalidad jurídica del Estado es la nación. Cuando ustedes demandan a Colombia, al Estado colombiano, están demandando a la nación, porque es la que tiene derechos y obligaciones. Si de pronto el Estado, a través de la DIAN, por ejemplo, los demanda a ustedes en particular, pues lo está demandando una de las ramas, una de las entidades, una de las instituciones de la nación colombiana. Por eso, el que haya tenido la experiencia de ver una demanda administrativa, encontrarán que dice fulano de tal, persona natural o jurídica, demanda a la nación, departamento administrativo de tal cosa. Es la nación. Ahora bien, eso no significa que si alguien por equivocación o porque no está enterado del asunto demanda al Estado colombiano, los jueces están en la obligación
de interpretar esa demanda no para el Estado, porque el Estado no tiene personería jurídica, el Estado es un concepto político. Entonces, los jueces están en la obligación de aceptar la demanda, entendiendo que el demandante quiso referirse a la nación colombiana, que es la persona jurídica territorial de Colombia. Lo mismo a nosotros no nos demanda el Estado colombiano, así ustedes lean y escuchen que hay una demanda contra el Estado o que el Estado está demandando a una persona en particular, en la nación. En las relaciones internacionales, como es una interacción jurídica, política, económica, etcétera, entre naciones, entonces se puede hablar de demanda entre estados, pero porque forman una comunidad y no es en las relaciones con la comunidad de la sociedad colombiana. ¿Alguna pregunta al respecto o queda clara la distinción entre estas tres expresiones semánticas? Queda claro, Doc. Bueno, muy bien. No lo olvide. La nación es la que tiene personalidad o personería jurídica territorial, por supuesto. Rápidamente hablemos de esas ramas del derecho, norma, público, sustantivo. Derecho constitucional. También se conoce como derecho político. Recuerden que la Constitución es esa ley de leyes que regula la constitución, la organización, el funcionamiento del Estado en términos generales. Luego, eso es lo que reglamentan las normas constitucionales, conocidas también como derecho político. En resumen, la vida política, el gobierno del Estado, su organización está regido por el derecho constitucional. Y la fuente formal es fácilmente deducible, pues la Constitución Política de Colombia, la que está vigente. El derecho administrativo, simplemente estamos conceptualizando, también de derecho público, regula en términos generales las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y su fuente legislativa directa es el Código Contencioso Administrativo. Por supuesto, siempre en la cabeza estará la Constitución. El derecho penal, básicamente, es el derecho que regula tanto los delitos, los crímenes, como las penas que corresponden a una facultad denominada en latín jus puniendi, el derecho de castigar, y su expresión legislada fundamental es el Código Penal, es el Código Sustantivo Penal, porque hay un Código de Procedimiento Penal, pero ya no es derecho sustantivo, sino adjetivo o procedimental. Recuerden que también hay regímenes especiales punitivos, como el Código Penal Militar y la legislación indígena. Más adelante, ya en forma más detallada, vamos a hablar de algunos conceptos del derecho público penal, como los conceptos de delito, el concepto de culpabilidad, de tipicidad, de antijuridicidad, etc.
pero he advertido que este es simplemente una conceptualización genérica del derecho público. También dentro de esta rama está el derecho tributario, que regula pues los gravámenes impositivos, impuestos, tributos, tasas, contribuciones, y su fuente legislada formal es el estatuto tributario, que es un poco caótico, pero existe. No es un verdadero código tributario, sino el llamado estatuto tributario. ¿Por qué hablamos de impuestos? ¿De dónde deriva ese nombre? Porque son gravámenes que nos imponen, que el Estado colombiano nos impone para contribuir a su funcionamiento, a su financiación. Pues por eso se llaman impuestos. Pero no solo hay impuestos directos e indirectos, sino también hay gravámenes de todo tipo, tasas, repito, impuestos directos e indirectos, contribuciones. En realidad dicen que Colombia es uno de los países que tienen mayor carga tributaria. A nosotros nos cobran, el Estado nos cobra hasta por salir a la calle. Pasamos. El derecho aduanero. Pues el derecho aduanero regula las actividades de importación y exportación, en términos genéricos, tanto de bienes como de productos, como mercancías e incluso de servicios. Su estatuto fundamental, su fuente fundamental es el estatuto aduanero. También algunos autores clasifican como derecho público el derecho laboral. Algunos dicen que no, que más que un derecho público o privado, es un derecho social. ¿Por qué? Porque tiene normas que son de obligatorio cumplimiento, que no están en manos del comercio económico y de trabajo de las personas, de empleadores y de trabajadores, sino que contiene normas imperativas, no discrecionales, pero otras, la minoría, sí están sujetas a la voluntad de las partes. ¿Qué regula, en resumen, cualquiera que sea su categoría? El derecho laboral, pues las relaciones jurídicas entre el capital, representado por el empleador, y el trabajo, representado por los trabajadores. Ya no hablamos de patrono ni de patrón, hablamos de empleador y de trabajadores. Frente al empleador están los trabajadores. Su estatuto legal, su principal fuente es el Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Y finalmente, el derecho internacional público. Y tenemos que destacarlo porque también existe el derecho internacional privado. Ya veremos la diferencia. El público, el derecho internacional público, se ocupa de reglamentar las relaciones entre los estados, los diversos estados del globo. Básicamente no posee poder coactivo como otros estatutos legales, pues básicamente el cumplimiento de sus decisiones depende de la voluntad de los estados, manifestada a través de tratados, de convenios, de acuerdos, ya sean bilaterales o multilaterales. Bueno, yo creo que antes de entrar en particular a ver otros detalles de todos estos derechos o de esta clasificación del derecho público, que es importante ahondar sobre el tema,
podemos por ahora descansar. Yo dedicaré un tiempo a revisar los trabajos y a subir a la plataforma respectiva, quiero decir al buzón. Inmediatamente termine, pues por tarde este fin de semana, porque simultáneamente con el trabajo de ustedes estoy evaluando, haciendo un seguimiento de su progreso en las competencias. Entonces encontrarán en buzón pues la evaluación de seguimiento. Recuerden, a través de letras que representan estadios del progreso en la formación por competencias. A ver, entonces, hoy es 26 de agosto. Bueno, pueden ir a descansar o a ocuparse de otros deberes. Sigan cuidándose, por favor, por el bien de ustedes, de sus familias y de sus relacionados, por el bien de la sociedad. Sigan cuidándose, no tomen riesgos, no asuman riesgos innecesarios que pueden ser incluso fatales. Ojalá que no tengan que pasar por una experiencia tan desagradable como ser pacientes del COVID-19. Les decía que afortunadamente las estadísticas de la contaminación y de las defunciones derivadas de esa pandemia pues han bajado notoriamente. No sé si con ustedes, porque es que tengo 7 grupos distintos y a veces es molesto que les repita cosas que ya han sido tratadas con ustedes. Pero, a ver, para despedirnos, un voluntario o voluntaria que nos ilustre qué significa realmente COVID-19. ¿Quién tiene la idea cabal de qué significa esa sigla? COVID-19. ¿Alguien tiene una idea? Porque estamos hablando de eso hace casi 2 años, más de año y medio. Entonces debemos saber de qué estamos hablando. ¿Qué significa COVID-19? Y les digo COVID porque, a pesar de que todos hablan de COVID-19, porque esa sigla que también tiene acentuación, es una palabra aguda que no termina en vocal N o S, termina en una D de dedo, COVID. Si fuera grave, COVID debería llevar tilde. Bueno, esa es mi opinión gramatical. ¿Qué significa? A ver, algún voluntario, ¿no tienen idea? Les voy a explicar. Espero un minuto a ver si alguno. COVID significa, se habla del virus, coronavirus, coronavirus. Y la D hace alusión a disease, a enfermedad, porque eso es una expresión acuñada mundialmente por los anglosajones. Entonces, COVID es corona, y dirán ustedes, ¿y por qué si es gringo esa cosa o inglés, por qué no es crown? Porque originalmente se habló de que ese virus en particular semejaba a una corona, y así se quedó, corona y no crown. Entonces,
corona, co, B, virus, y D, disease, enfermedad. 19 por el año en que apareció, que fue detectado. Honestamente, ¿conocían esa información? ¿O ya todos se retiraron? No me di cuenta. No sé. Bueno, espero que les sirva de algo y que puedan descrestar a sus amigos y a sus allegados. Les deseo una feliz noche, que se sigan cuidando. Como ya saben, procedo a revisar sus trabajos y les haré las observaciones del caso. Santiago Pedraza, cuénteme. Profe, yo tenía una duda. Lo escucho. Profe, lo que pasa es que usted la clase anterior había comentado que en esta clase teníamos que traerle el trabajo ya hecho y usted nos decía la vía de entrega del trabajo. Nos daba la vía. Perdón, solo usted, Santiago, Juan Sebastián Ordóñez, Magda Johanna Orduz, María Valentina Pavón y Jadis o Keidis Anaya no entendieron qué fue lo que dije. Yo no dije eso, Santiago, excúseme. Yo lo que dije es que hicieran esa pequeña investigación, 2 investigaciones, y que el camino, la ruta para subirla y entregarla académicamente, pues estaría en el aula virtual. Y efectivamente, si usted se hubiera tomado el trabajo, no era para recibirlos hoy. Mire que recibí trabajos desde el 20 porque se entendió claramente en qué consistía. Otros el 24, el 25. Incluso algunos hoy me remitieron trabajos. Pero hoy a las 6 de la tarde vencía el término que se abrió desde la semana pasada para subir a buzón esos trabajos. No me entendió bien y no consultó el aula virtual. Los demás, que fueron la mayoría, 15 de sus compañeros, lo entendieron perfectamente y aquí en el buzón reposan sus trabajos. Luego hay que ponerle más atención, más cuidado a los desarrollos académicos, las instrucciones que se dan en clase, las instrucciones que se dan a través del aula virtual, los mensajes o los avisos del profesor, etc. Pero repito, ya ese es extemporáneo, no recibí los trabajos de María Valentina, de Magda Johanna, de Juan Sebastián, de Santiago y de Jadis Anaya. Luego no van a tener una evaluación, por supuesto, pero pueden tranquilizarse porque, por un lado, por el otro deben preocuparse porque no cumplieron con una obligación académica muy simple, muy sencilla y con mucho tiempo. Pero como no son notas numéricas, pues no se pueden computar. Ya el problema lo asumen ustedes e impiden que su profesor haga una labor de seguimiento de su progreso en los aspectos cognitivo, ejecutivo y actitudinal respecto de la materia que están cursando. Luego no se ocupen, ya es extemporáneo, no puedo recibir trabajos, estoy recibiendo un flujo de trabajos de 7 grupos distintos, entonces el plazo venció y en eso debemos poner toda la seriedad del caso. Ya no, los que no presentaron antes de las 6 el trabajo, pues tendrán que esmerarse en futuros trabajos. Los demás tendrán una evaluación de seguimiento que por tarde este fin de semana estará en el buzón de su aula virtual. Si no hay más inquietudes al respecto o sobre los temas tratados hoy, recuerden que la próxima clase comenzamos a desbrozar
a analizar con más cuidado cada una de las ramas del derecho público, quiere decir constitucional, administrativo, penal, etc. Mientras tanto, les deseo que descansen, que pasen un resto de semana, un fin de semana y una semana próxima en magnífico estado de salud, de tranquilidad, de paz y de orden familiar, académico y social. Que estén muy bien, pueden desconectarse. Hasta luego. Gracias, Teófilo. Sonia, Hasta luego. hasta luego todos. Gracias, profe. Angie, Ciro, Hasta luego. Michelle, Jonathan, etc. Que estén muy bien. Profe. Valentina Pavón. Profe, yo hasta hoy entré a esta clase, entonces yo tampoco tengo campus, entonces no tengo por dónde mandar los trabajos y tampoco sé pues la ¿Cómo fecha. no tiene campus? Usted está vinculada, fue invitada desde el 22. Sí, pero no tengo correo para mandar los trabajos. Ah, correcto, apenas está. No se preocupe, como le digo, lo que se pierde es la posibilidad de hacer esa evaluación de seguimiento, pero eso no le representa una nota en la materia porque no hay cortes, no hay promedios, como ya les expliqué. Bueno, Sí, señor. bueno, puede estar tranquila, pero le sugiero que agilice la formalización de su vinculación académica a la UCC. Levanta la mano Santiago. Sí, profe, qué pena, discúlpeme, otra preguntita. Lo escucho. Profe, entendí que entonces esta actividad no tiene ninguna nota numérica, pero con ustedes sí van a haber notas numéricas, ¿cierto? ¿Lo Más qué? adelante. ¿Van a haber notas numéricas más adelante? ¿Cuándo entró usted? ¿Cuándo se vinculó a la clase, Santiago? Yo creo que desde el principio, ¿verdad? Sí, del Pero me da la principio. impresión de que no está poniendo la debida atención a lo que se habla en clase. Desde el primer día les advertí cómo funciona el sistema evaluativo de la formación por competencias. Y saben que no hay sino una nota al final, en el momento tercero, una nota que va a evaluar en definitiva su grado de formación por competencias. Todas las demás son evaluaciones de seguimiento para saber cómo van ustedes en el aspecto, para que ustedes se enteren y su profesor se entere cómo va su formación por competencias. Quiere decir los aspectos cognitivo, ejecutivo y actitudinal, que otros llaman argumental, con mucha razón. Luego hay que concentrarse en las clases, en las instrucciones y además consultar su virtual, que todavía hacia el futuro, de los 2 momentos que nos restan, estamos terminando el momento 1, las primeras 6 semanas, están todavía sometidos a algunos ajustes. Luego hay que poner mucha atención, Santiago, porque lo noto un poquito despistado en la marcha de este curso en particular. Y este curso es fundamental porque es su primer curso, la introducción al derecho que ustedes van a desarrollar en este primer semestre. Bueno, Eduard, Jesús, Santiago y Valentina pueden retirarse de la reunión para que yo pueda hacer lo propio. Estoy deteniendo la grabación y ya voy a desconectar.